Saludos, Kikosis. Otra semana más recordando al ciudadano. Tengo aquí conmigo a Claudio Fermín, que de vez en cuando y de cuando en vez, a mí me gusta conversar con Claudio, porque Claudio no le tiene miedo ni a las redes ni al que dirán. Fíjate el show de Alessandro. Primero, Alessandro todos los días lo estaban extraditando. Y los opositores radicales, sobre todo los que viven afuera, está listo, se lo llevaron, ahora van por Maduro. Todos los días publican eso. Bueno, hasta que por fin se lo llevaron, como el cuento del lobo feroz, llegó el lobo, se lo llevaron. Y a partir en adelante, todo el mundo dedicado al ESAP, sobre todo las redes, no los seres normales, los venezolanos comunes, los políticos, que según dice Jesús Seguía, están concentrados en WhatsApp, todo el día hablando de WhatsApp, pero de Alessandro. Pero fíjate, cuando uno va a una conversación con unos amigos, ¿de qué te hablan? No te hablan ya de política. Porque la política es como el cuento, Alessandro, un fastidio, eso es un fastidio. Yo sé que me van a acusar, ¿cómo se llama el señor que estábamos hablando ahorita? El señor... ¿Ah? No, el otro, el que es radical, que está... Enrique Aristigueta Arango va a poner un tuit, ahí está el vendido este traidor. ¿Cómo va a decir que...? A mí me fastidia el show de Alessandro. ¿Por qué me fastidia el show de Alessandro? Porque es lo mismo de 22 años. El gobierno dice A y estos sectores de la oposición dicen B, y además ahora viene la Corte Penal Internacional y está listo Maduro, con el mismo cuento, porque no lo editan. Y están felices. Y en Nueva York hubo una manifestación en la Quinta Avenida, con bandera y todo, celebrando la extradición del Estado. Y el gobierno, bueno, montó lo suyo. Ahí en la Plaza Bolívar, la señora de Alessandro, por cierto, muy bonita, bella la señora, señalando que a su marido le habían violado todos sus derechos. Pero además, Jorge Rodríguez anunció que no iban para el baile, para la nueva ronda de conversaciones en México, porque el señor Saab era parte de la delegación y se consideraba su extradición como una agresión a la diplomacia y a todo lo que significa eso. Y bueno, y comenzó Robert Dennis, el periodista que denunció el caso de las bolsas Club, tuvo que irse del país, según denuncia el Colegio de Periodistas, porque empezaron a perseguirlo, y todo aquel espectáculo alrededor de este personaje. Resulta que Baduel, que era la noticia de la semana pasada, Caraota Digital, publicó el acta de defunción donde se señala clarito que se murió por COVID. No sé si es por eso o porque una noticia mata a la otra, pues dejaron a Baduel a un lado, que es un personaje que merece todas las glorias y los reconocimientos del país por su entereza. Bueno, y ahora Alessandro, y a mí me fastidia Alessandro. Yo quiero hablar, fíjate, tú no la has visto, pero hay una serie que se llama El Juego del Calamar, que está muy de moda, está primero en Netflix, o del hijo de diversidad sexual de Superman. Me parece el tema más interesante y yo quisiera que alguien dijera eso, porque el show de Alessandro y todas las cosas por dentro que hay ahí, todas conspirando para matar el diálogo, porque al final el diálogo es la primera víctima de eso, pues a mí me parece que es una dinámica aburrida, fastidiosa, es A, B, es lo mismo siempre. No sé qué opinas tú. Yo creo, Kiko, y es un tema inevadible, pero creo que Alex Saab como tema, que es un tema gravísimo y hay involucrados hechos o denuncias muy delicadas, de lado y lado. Está la denuncia de sobreprecios en negociaciones de Alex Saab, que si era un contratista y cómo puede ser a la vez contratista y funcionario público o diplomático, que si no es más que un chivo expiatorio para que el bloqueo económico le impida a alguien que contrataba alimentos para Venezuela seguirlo contratando. Es decir, cada quien tiene su perspectiva. Pero el tema de Alex Saab, que es un tema delicado y grave, el tema de monómeros, que es un tema gravísimo, donde hay gravísimas situaciones de falcos hechos de corruptelas. Yo no niego la importancia y la gravedad de esos temas, pero quiero invitar a los televidentes de Kikosis a observar este ángulo que les voy a plantear. En todos esos temas muy graves y que tenemos derecho a tener una opinión, los ciudadanos a veces somos utilizados por quienes manejan la polarización inducida, la confrontación inducida. No es que estos temas sean de mentira, estos temas son ciertos, pero el ciudadano termina siendo un aplaudidor de lado y lado, o lo asusan, y no está en sus manos. En manos tuyas, Kiko, en manos mías,
pues tenemos un criterio, podemos ejercer presión con nuestra opinión, pero no está resolver el problema de monómeros, no está resolver el problema del juicio de Saab, pero en manos nuestras, y no es que yo quiera llevar la conversación hacia allí, sino que lo creo, tengo la convicción de lo que estoy diciendo. En manos nuestras hay otros asuntos que son más sencillos seguramente, pero en los que sí podemos influir. Nosotros podemos con nuestra presencia, siendo ciudadanos proactivos, votando el 21 de noviembre, impedir que las alcaldías sigan siendo de lado y lado sucursales de partidos políticos y que se conviertan en centros de gerencia de servicios. Nosotros podemos con nuestros votos sancionar, castigar a quien creemos que no lo hizo bien desde una gobernación o una alcaldía. Nosotros podemos con nuestros votos impulsar, estimular a una organización política que nos parezca que es útil. Entonces, yo tengo la sospecha que en estos próximos 34 o 35 días que restan para el día de las elecciones, vamos a ser sometidos, como tú lo dijiste, a muchas noticias escandalosas. Lo de Baduel, como un excelente ejemplo que has puesto, lo del general Baduel, ese debate duró poco porque vinieron otras noticias y así vendrán otras con toda seguridad en este mundo donde los medios nos informan y estamos todos conectados. Y entonces el ciudadano puede correr el riesgo de perder lo que sí tiene, que es la influencia para decidir. Yo quiero subrayar, Kiko, yo quiero enfatizar con toda la fuerza que pueda la importancia del 21 de noviembre. El 21 de noviembre es una oportunidad en la que sí podemos influir. Usted no puede, perdonen ustedes que sea repetitivo, influir realmente en lo que va a pasar con monómeros o en lo que va a pasar con SAP, ni siquiera en lo que va a pasar en México, que ese tema sí nos interesa muchísimo más, pero nuestra influencia en nuestro vecindario, en nuestro municipio, en nuestro estado, sí puede materializarse. Entonces yo soy de quienes creo que ocuparnos de este debate, por pequeño que le luzca a alguno frente a estos temas tan graves, vale la pena. Vale la pena el 21 de noviembre, vale la pena que en estos 35 días restantes le dediquemos a eso atención, que lo jerarquicemos, porque ya el 22 de noviembre, como dice el dicho de tantos años, después del ojo afuera no vale Santa Lucía. Después que el 21 de noviembre se produzcan tales o cuales resultados, ya ese debate será ocioso. Entonces vale la pena analizar eso porque este es el momento. Fíjate, yo que soy un militante, y tú lo sabes, y el país lo sabe, del voto, me encanta votar. Fui a votar en el 2005, cuando nadie fue a votar, yo fui a votar. Es cierto. Porque creo que esa es la salida, y la historia nos está dando la razón. Todo ese cuento de la salida de fuerza era mentira, eso no era verdad. Los que la promovían sabían que el señor Trump había dicho en su campaña electoral que él no iba a seguir en eso, gastando plata para que Estados Unidos siga siendo visto como el policía bueno del mundo. Y aún así nos sometieron a una cosa de nervios, ¿no? En medio del coronavirus, con la salida de fuerza, la amenaza de fuerza, y se tiraron para la abstención, causándole un enorme hueco al voto como arma de pelea y de defensa de los derechos humanos y sociales. Y además atornillando a Maduro, porque en la oportunidad en el 2010 que había que ir a elecciones con Maduro, lo dejaron ganar facilito, pues sin problema. Autosuicidándose, que es una redundancia, porque la abstención es eso. Ahora, uno esperaba que vinieran estos señores mismos a hacer cosas buenas, a reflexionar, porque las encuestas dicen que el país está obstinado de la política, y vinieran a hacer reflexiones al respecto para demostrar que la política, si es en servicio a la gente, sirve. Pero no, vinieron peor que antes, y de eso vamos a hablar, porque ya está aquí Yesenia Balsa, sobrevivió al COVID-19, gracias a Dios, ya está con nosotros, y ya tiene un zapato en la mano, como es costumbre, y me está mandando para el corte y amenazando a Claudio, como si Claudio fuera de la casa, pero no lo es. Ya voy para el corte, pues, ya regresamos. Seguimos con Claudio Fermín, conversando aquí como los locos, como lo que somos. En el caso mío, ¿no? Tú eres un ser en serio, pero yo no. Y como tú dices, me he ido mejorando en salud y entonces ya he recobrado como el 10% del humor. Fíjate, ayer en el fin de semana, en la campaña electoral,
Lápiz, el partido de Carri, en gira, en el Latillo, fue agredido brutalmente, le cayeron a golpes y amenazas y todo eso. Yo ya volvimos a los círculos y los grupos estos de choque del gobierno, del oficialismo. ¡No! Eran grupos de otro candidato, el de la MUP, que reaccionaron. Y yo, caramba, ahora no es los grupos estos tipo Linarrón, que en paz descanse, sino la propia oposición que se comporta así entre ella misma. Pero no solo es eso, sino todo lo que ha pasado en torno al regreso de los que estaban en la abstención era pensar mejor que se quedaran en la abstención, chicos, aún con lo malo que es eso. Pero tú te pones a ver, primero la tarjeta de la MUC, que era la tarjeta de la unidad, la convirtieron en la tarjeta de un grupito, administrada por 4 personajes que son los que ponen, quitan, imponen candidatos, se reparten los consejos municipales, los consejos legislativos. En el caso de Miranda amenazan a los alcaldes con tirarles otros candidatos para darles la tarjeta. Y toda una cosa que en todo el país está lleno de cuentos de eso. De una gente que en vez de venir a hacer primarias, a conversar, a reflexionar, a corregir, vino a poner la cosa peor. Está el caso de Manuel Rosales, que a mí me importa muy poquito si va a ganar o perder, porque me parece un político más de los políticos que hay aquí. Bueno, que tú le brindas apoyo, como lo hizo Juan Carlos Fernández o el partido Lápiz, y los rechaza, porque él está en el lujo de rechazar gente que lo respalde. A la política yo no la veo así, como esos que están rechazando apoyo. Pero entonces son esos mismos grupos que hablan en nombre de la unidad y son los que han generado el acabose de la unidad, 63.000 candidatos de oposición. Entonces la gente, no, ellos esperan que la gente viaje al 2015 y en la nostalgia de volver a como éramos en ese momento en el país, vote por ellos. Entonces hay un poco de candidatos que estaban en el baúl de los recuerdos que han vuelto a aparecer. No hay renovación, pese a que las encuestas dicen que la gente está obstinada de ese estilo de hacer política, que está cansada. Entonces uno ve el show de Alessap, de gobierno y de oposición, de los factores radicales que celebran eso. A mí Alessap, por supuesto que no me gusta. Es un señor involucrado con hechos delictivos, como no, y con excesos, cobros, más allá de lo que valen con respecto a las bolsas clave y las investigaciones estas que hizo Armando Informa, esa es la denuncia que hay contra él y por el estilo. Pero, entonces, la manera en que se enfoca la política en Venezuela ahorita es la misma desde el día que Chávez llegó al poder, o a la campaña electoral aquella, donde tú tuviste un debate con Claudio en televisión, y todos los cuentos que vienen de ella. O sea, no hemos progresado, mientras en Chile, en Argentina, en Colombia, Petro ahorita tiene una ventaja enorme sobre el resto de los candidatos porque la gente quiere otra cosa. En Venezuela, los políticos se esfuerzan por ser lo mismo, pero sin un milímetro, nada de cambio, de respeto hacia los demás, de ofrecer cosas nuevas. Y entonces yo creo que eso es una cosa que hay que decírsela, porque entonces vamos a seguir lo mismo. Yo estoy seguro que si seguimos así, aquí no va a pasar nada, vamos a seguir toda la vida en lo mismo, viviendo mal, sin agua, sin gas, ni luz, y en esta peleadera. No sé qué opinas tú. Saludo que incorpores ese tema a la conversación. ¿Por cuánto tiempo hemos escuchado no solamente estas 2 o 3 generaciones que somos contemporáneos del 2021, que estamos conviviendo, sino desde hace cuántas generaciones no hemos escuchado, además yo creo que con justo reclamo, la exigencia del enriquecimiento del discurso político, la presentación de programas, la elevación del debate, que los políticos seamos portadores de buenas nuevas, es decir, que se predique con el ejemplo si se quieren otros proyectos. Mientras hemos escuchado ese himno al mejoramiento del debate público, por otro carril, Kiko, y con más velocidad y con más intensidad, ha ido creciendo la guerra sucia. Usted va a las redes, no hay que ir a la escuela para saber que buena parte de lo que allá aparece son laboratorios, gente pagada para maltratar a otras personas, o usted va al debate en la radio, en televisión, en otros escenarios públicos, y usted ve que la gente emplea más tiempo en descalificar al otro, en disminuirlo, en ofenderlo, que en decir qué es lo que piensa sobre la economía o sobre la educación o sobre los servicios públicos. Es decir, todo este curso
de descalificación, maltrato, confrontación, ofensas, todo ese morbo de la confrontación extrema ha sido potenciado, ha crecido tremendamente en los últimos años. Yo incluso una vez, una persona que tenía un concepto, digamos, muy característico de cómo veía él a Chávez, él tenía su concepto de Chávez, ignoraba ciertas facetas del liderazgo de Chávez, pero él extraía del contexto lo duro que era Chávez, su carácter a veces ofensivo con el adversario. Y yo le escuché decir, hasta en un programa público a esta persona, le escuché decir algo como, lo que hace falta en la oposición es uno como ese, uno como Chávez, pero en la oposición. Es decir, hay gente que cree que de verdad la solución está en tú maltratar al otro, en tú vengarte del otro, en tú demostrar que el otro es peor. Bueno, y tú lo escuchas en las conversaciones cotidianas, que si fulano que lo acusan de robo, de desfalco y que es de oposición, entonces enseguida te dice, pero el otro del gobierno robó más. Entonces, es decir, hay una descomposición tremenda en el debate público y aquel o aquellas personas o aquellos referentes políticos, Kiko, que hagan un intento por enfocarse, por centrarse, por plantear solución a los problemas, por diferenciarse de manera conceptual. Bueno, muchos analistas de esos consagrados, muchos de ellos notables, entre comillas, pues los llaman débiles, los llaman, esas palabras que utilizaban aquí. Colaboracionistas. Colaboracionistas. Entonces, yo sí creo que vale la pena de aquí al 21 de noviembre, perdona que lo convierta en monotema, pero vale la pena porque es las circunstancias que vivimos, que todos quienes tenemos la posibilidad de acceder a uno de estos programas, que es un privilegio poder hablarle a millones de personas, hagamos un esfuerzo por hacer un planteamiento. Yo hago un llamado a que el discurso político se aleje de esa cosa terrible que le pasó a Mayerlin Ochoa, esta dirigente del Lápiz que fue agredida, un señor mostraba hasta un cuchillo. Es decir, eso puede ser el debate público. Es decir, ¿qué se demuestra con esa actitud? Se le demuestra a quien los mandó que están cumpliendo bien el oficio. Se les demuestran ellos que son mejores militantes de su causa porque traten de golpear o de apuñalear o de ofender al otro. Entonces, esas son consecuencias de la cultura del extremismo, de la cultura fascista, de la cultura segregacionista. Aquí, en nuestro país, seguimos teniendo dolorosamente y tristemente gentes quienes conducen equipos políticos, no voy a decir que masas, pero conducen a mucha gente y que les inculcan que la mejor manera de cumplir con su misión es hundir al otro, que el otro es un apátrida o es un tal cosa. Entonces, la cultura de la agresión, la cultura de la violencia no son solamente adjetivos, ¿no? Esa es la cultura de la violencia. ¿Quién generó eso? Ese señor que aparece ahí con el cuchillo en la foto, tratando de agredir a esta muchacha, a esta dirigente, persona excelente. ¿Quién generó esa conducta? ¿Quién le está haciendo creer a él que él merece un reconocimiento o un aplauso por haber tenido eso? Los autores intelectuales, la dirección nacional de ese movimiento. Esos son los culpables. Entonces, a todos aquellos que pretendan usar estos 35 días que nos quedan hasta el 21 de noviembre como una circunstancia para aumentar la agresividad, todos aquellos que pretendan convertirnos a los ciudadanos en títeres o herramientas de sus odios y de sus venganzas, están de más, están sobrando, no le están haciendo bien al país. Yo sé que esto es un poco quizás aburrido para algunos que andan buscando titulares, que andan buscando el morbo del tuazo, de quién estrujó al otro con más fuerza, pero eso le hace un gran daño al país. Eso le hace tanto daño al clima de convivencia como daño le hace la pésima política económica que estamos viviendo. Eso le hace tanto daño a nosotros los venezolanos como este desmoronamiento del nombre de Venezuela que estamos viviendo con monómeros, con el juicio de SAP. Vamos a hablar de monómeros, porque ese es un caso que tiene obligatoriamente que ser aclarado. Pero ya regresamos con Claudio Fermín, aquí en su programa Aquí Cosas, que hoy amanecí más loco que antes, porque, bueno, aquí cualquiera se vuelve loco.
Seguimos aquí hablando, como panas, pues, con Claudio Fermín. Fíjate, cuando yo oí que Calderón Ver, herido porque lo habían sacado de la Embajada de Colombia, del interinato, mencionó la reunión de monómeros dirigida por Manuel Rosales y contó todo lo que pasó, yo que tengo mucho cariño a Manuel Rosales, y a Evelyn le tengo un aprecio muy grande y a la familia. Es más, estaba allá en solidaridad porque a Manuel Rosales lo han fregado mucho. Lo metieron preso, le quitaron sus propiedades, lo persiguieron. Pero cuando yo oí eso, yo dije, yo quiero que me cuenten si esto es verdad o es mentira. Porque Calderón Berti es un hombre serio. Y yo quiero que me digan cómo es posible que una empresa que ahorita, que está intervenida, ya da 9 millones de dólares en unos días de ganancia, cómo es posible que en 2 años produjo una deuda de 1.600 millones, y hay denuncias del diputado Pirela, que está en la Asamblea de Guaidó, que dice que la fundación que maneja los recursos para donaciones y otras políticas sociales de Morómenos, la movieron para Panamá y la maneja un grupete de baja reputación. Pero además, ahí en el cuento de Morómenos está saliendo en Colombia, porque en Colombia está saliendo todo y va a salir todo. Que hay una empresa que es que compite en el campo agrícola con monómeros, colombiana, que ha venido generando compras de clientes, compras de personal, una política para agarrarse monómeros. Y que todo esto que está ocurriendo también forma parte de una competencia de empresas. Como monómeros está intervenida por la política y eso hace que su eficacia sea, bueno, para perder, pues bueno, esta empresa está aprovechando a ver si la agarra y le pone la mano. Y es una empresa colombiana. Entonces, yo quisiera saber si la oposición está metida en ese asunto o no. Porque si está metida, no merece perdón de Dios, porque estafó la confianza de millones de venezolanos que creían que era posible un cambio, gente diferente. Porque cuando se hacen ese tipo de denuncias y se le hacen al gobierno, caramba, se supone que tú eres distinto a eso. Ahora, que tú más bien comiences a pelearte, porque fíjate que el interinato propuso una reestructuración, y ahí le plantearon a Primero Justicia y Nuevo Tiempo, no, primero vamos a hacer una auditoría, porque vamos a librarnos de culpas aquí. ¿De dónde fueron a parar todos estos pocos reales? Y hay una pugna, Borges ha sido muy duro sobre los manejos, ha propuesto un fideicomiso y se ha ido como distanciando de eso. Pero también está el tema de Citgo, que es mucho más feo todavía, mucho más feo. Pero el de monómeros, como se produjo la intervención, todo lo que está allí va a salir. Hay un comentario hecho por Pedro Carreño, en un programa con Jesús Farías, en el que dice que Manuel Rosales debería ir preso o inhabilitado. Ahora, como Manuel Rosales está ganando el Zulia, uno no sabe si es justicia o venganza política. Yo quisiera saber eso. Pero, en primer lugar, quisiera una reflexión de Manuel Rosales, de todos los que están allí, que me explique su diferencia con eso que dice Leopoldo, que allá hay 10.000 millones de dólares en los activos de Venezuela en el exterior que no se le deben entregar a Maduro, por lo cual debe seguir el interinato. El interinato que ya no solo está derrotado, sino que ya Guaidó ha pasado a ser, por la Unión Europea y otros países, un personaje de segunda. Bueno, porque no obtuvo éxito, como lo dijo el propio Freddy Guevara. Entonces yo quisiera alguna reflexión sobre esas cosas. Y por eso que digo que no sé si me importe mucho que gane o pierda Manuel Rosales, porque si es para lo mismo, si son los mismos estilos de política, estamos fregados. Yo quisiera una cosa distinta. Tú estás poniendo, Kiko, el dedo en la llaga, porque es como una cebolla. Esto tiene muchas capas, tiene un disparate va tapando al otro y va justificando al otro. Lo primero que tenemos que recordar, porque es la génesis de todo este asunto, es que aquí hubo una gravísima violación de la obligación que tenemos a defender la soberanía nacional. Aquí hubo un acto oscuro, un acto indebido contra la integridad de Venezuela, porque la integridad territorial, la integridad de nuestro patrimonio, la integridad de nuestras decisiones, toda la soberanía en sus diferentes ángulos, es algo que si no lo cuidamos, entonces, ¿de qué vale tener una cédula de identidad? ¿De qué vale llamarse venezolanos si podemos ser como una hoja que se la lleve el viento? Una cosa es tener un mal gobierno, un buen gobierno, tener derecho a cambiarlo, y otra cosa es que la esencia de nosotros se irrespete.
Aquí hubo una legislatura, una Asamblea Nacional, que decidió cederle bienes de los venezolanos, patrimonio de los venezolanos, a intereses extranjeros. Aquí hubo empresas, como el caso de Monómeros y Citgo, y hubo activos del país, como el caso de las reservas de oro en bancos ingleses y reservas en efectivo en otros bancos europeos, bueno, que fueron cedidos prácticamente a la administración de potencias extranjeras por parte de quienes hicieron el juramento de defender la soberanía nacional y la Constitución. Lo que se hizo en la Asamblea Nacional de 2015 es algo que no solamente ha merecido censura de diversos sectores, al menos yo protesto esas acciones antivenezolanistas, sino que debe tener una autocrítica, debe tener una enmienda, tiene que tener una reflexión, un regreso de parte de aquellos que fueron embaucados en una especie de solidaridad automática. Hubo allí algunos parlamentarios que no tenían liderazgo, que no tenían voz ni voto en eso, pero fueron atrapados en la manada. Pues yo voto porque yo soy solidario con mi partido, pero que tiene que emerger de ese grupo de líderes que en esos momentos unos no tenían responsabilidades, otros sí. Tiene que emerger una voz crítica que le diga a Venezuela que esas actuaciones fueron unas actuaciones contra el interés nacional. Pero también allí ocurrió otra cosa. Ahí estuvo el origen. Lo otro que ocurrió es que como parte de una estrategia de agravar la crisis, se jugó al paralelismo institucional y se le hizo creer a los venezolanos que en Venezuela existían dos asambleas nacionales, una legítima y otra no, dos tribunales supremos, uno legítimo y otro no, dos fiscales generales, uno legítimo y otro no. Es decir, una ficción. Pero no solamente se nos hizo creer a los venezolanos eso, sino que algunas potencias, algunos intereses extranjeros, evidentemente con un interés muy particular, independientemente de su buena o mala fe, o de su buen o mal propósito, diría yo, más que fe, pero es evidente que allí hubo intereses extranjeros que utilizaron como unos títeres, como unos mequetrefes, a unos líderes venezolanos que jugaron al paralelismo institucional, que no era más que una de las subestrategias dentro de la estrategia de agravar la crisis, como lo fue el bloqueo. Dejar sin ingresos a un Estado para que el Estado pierda capacidad de respuesta, y si pierde capacidad de respuesta aumenta el descontento, en consecuencia se acaba. Es decir, ese era el silogismo más o menos, esa era la cadena de razonamiento de esa estrategia de agravar la crisis. Todo eso que ha pasado es una infamia. Todo eso que ha pasado es una canallada contra el país. Por supuesto, lo que estamos viendo es la pus. Lo que estamos viendo es la infección que ha brotado, la corrupción de Monómeros. Pero ¿de dónde surge eso? Y dígame si estas personas que cometieron eso hubieran tenido que dirigir 30 ministerios y hubieran tenido que dirigir la política, o si hubieran tenido que dirigir el país. Entonces, alguna lección tendremos los venezolanos que sacar de esta época tan oscura que estamos viviendo. Ahora, esto no absuelve, por supuesto, el hecho de que unos opositores, el hecho de que unos administradores infames, el hecho de que gente pues, que ha cometido unos errores hayan sido tales, equivocados, eso no absuelve las críticas de fondo que se le estén haciendo al gobierno. Tú hablabas de Calderón Berti, el doctor Calderón, un hombre bueno que ha gozado del estima y del afecto de tantos como nosotros, pero eso no lo convierte en infalible, eso no lo convierte en exento de críticas. Yo recuerdo mucho la renuncia del doctor Calderón Berti a su embajada. Es decir, él renunció a una embajada que no existía frente a un presidente que no existía. Toda una ficción. Eso de Guaidó ha sido una estafa histórica. Pero bueno, como en Venezuela, estos grupos no dan su brazo a torcer, porque dar su brazo a torcer es perder financiamiento internacional, es perder apoyo comunicacional y es perder, que pareciera ser que es lo que más les importa, un espacio en la topografía política que es el espacio de ser los más radicales. A veces se pelean, uno observa a unos y otros, los nombres, no tiene sentido mencionar nombres porque son varios, uno los observa a veces en sus propuestas, uno dice una cosa más grande que el otro y más dura que el otro, no porque tenga sentido, sino para reservarse el espacio de ser el más radical. Entonces, esto de Monómeros ha sido una vergüenza, como fue una vergüenza la actuación de esa Asamblea Nacional
del 2015, como fue una vergüenza el paralelismo institucional que le ha hecho daño al país, y si a eso tú le sumas una pésima política económica, un sistema autoritario y centralizado, es decir, Venezuela está en un momento que requerimos de un gran acuerdo de factores políticos, comunicacionales, culturales distintos para no dejarnos atrapar en ese fango. Estamos metidos en un fango que pareciera que la única manera de sobresalir, como dijimos en el segmento anterior, en el primer segmento, es quien descalifica más al otro. Claudio, vamos al corte y seguimos hablando de estos temas, como dice Enrique Mendoza. ¡Gústele quien le guste! Ya regresamos. Seguimos con Claudio Fermín, hablando aquí de estas cosas a propósito de Alex y todo lo que ha pasado alrededor de ese caso. Fíjate, tú señalas el tema de soberanía. Yo he venido diciendo que aquí hay una historia y una cultura, que Bolívar no es chavista. Bolívar fue utilizado por Gómez, Guzmán Blanco, Medina, López Contreras, Betancourt, Chávez, dentro de su narrativa política, pero no, Bolívar no sabía que había socialismo del siglo XXI porque él estaba ubicado en 1830 y pico, y ahí eso todavía no estaba planteado, aunque Chávez ha querido decir que Bolívar era un revolucionario. Bolívar, la guerra de independencia, nuestra manera de ser es un país que ha peleado por su soberanía, por ser Venezuela. Y entonces aquí agarra, se cuadran con Trump, le entregan la Asamblea Nacional a Trump para que Trump gane Florida. Espantoso. Y luego se cuadran con Trump, que es el personaje más oscuro de la historia norteamericana, que casi acaba con la institucionalidad de ese país. Bueno, y por eso tú ves el paralelismo que aquí surgió, porque tenía mucho que ver con esos diseños del discurso de Trump. Pero además se dice, queremos una fractura militar porque la situación está muy mal. Y se le dice a los militares, te voy a matar porque vienen los marines. Y así un poco de locura, el TIAR, la intervención de la ONU, la operación Gedeón, que da asco. Y todo eso pretenden que uno se lo calle porque si tú lo cuentas, le estás haciendo un favor al gobierno. ¿Por qué no cuestionas igualmente al gobierno? ¿Por qué no peleas con Maduro? Bueno, uno pelea por este país y las marchas y las actuaciones y todo lo que ocurrió, ahí están los testimonios de uno. Solo que, un momentico, ya va, aquí hay un problema que para producir el cambio en Venezuela tú tienes que cambiar este discurso y salirte de estos errores y corregir, solo que no quieren corregir porque como son la dirección de la oposición, ahora regresan no a pelear gobernaciones, no a pelear que ellos son la dirección de la oposición, a mantener el control sobre la operación política. Eso no solo es mezquino, sino denota que ese liderazgo debe ser superado, porque no tiene los mismos intereses que la gente. Aquí hay que buscar servir a la gente, preocuparse por los demás, ser solidario, querer al país, amar a Venezuela. Y en cuanto a los recursos, eso que dice Leopoldo, que ¿para qué dárselos a Maduro? Bueno, es que esos recursos no son de Maduro, son del Estado. Entonces no son tuyos, además tú no los administras bien por todo esto que está ocurriendo. Entonces ya basta de estarle haciendo pleitesía o temiéndole a las redes y todo uno no dice nada porque eres un colaboracionista, lacramo o lo que sea. Mire, que el que me diga eso, el que me diga eso, yo lo muerdo. Le caigo encima porque eso es mentira, eso es un invento. Es un escudo para proteger unos errores que no se corrigen. Pero en esta campaña se han exacerbado los errores, porque ahora hay el conflicto entre Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos, bueno, entonces hay una prohibición de acordarse. Y le preguntan a algunos de ellos, mire, pero si no nos acordamos perdemos, es preferible perder que ponerse de acuerdo con este bicho que me quitó el partido, no sé qué cosa. ¿Qué clase de política es esa? ¿Y qué clase de auditorio es este país que tiene que calarse eso, que no dice nada, que se acostumbra o prefiere no hablar más de política ante la imposibilidad de cambiar eso? No, vamos a darle. Aquí tenemos que discutir el país, cueste lo que cueste, para sacarlo adelante, porque si no nos vamos a quedar dando vueltas en esta arena movediza. Y tenemos que discutirlo entre nosotros, Kiko. El señor del PSV, la señora de Acción Democrática, el joven de COPEI, el trabajador de Soluciones, el obrero del MAS. Tenemos que discutirlo entre nosotros. Y tenemos que discutirlo entre nosotros con cariño, con respeto, con las diferencias que tengamos. Ahora, si unos líderes no saben administrar sus diferencias,
Si al único lugar donde conducen las diferencias es al odio, a la venganza, a la descalificación, bueno, entonces no saben administrar las diferencias. Nacieron para la supremacía, nacieron para la segregación, para descalificar al otro. Da vergüenza cuando pasen algunos años y veamos esto con más calma. Qué vergüenza que los venezolanos, en vez de sentarnos entre nosotros, dialogar entre nosotros, porque el diálogo todavía está haciendo pasito tuntún. Todas estas cosas infantes del diálogo, completamente infante, es un diálogo todavía en años precarios, que tiene, tú sabes lo que es que los venezolanos tengan que ir a otro país para poderse ver las caras y conversar. Cuando pasen unos años y veamos la vergüenza que eso da, tú sabes que los venezolanos, tú que eres copellano, yo que soy del otro que es del otro, el otro, tú sabes que necesitemos unos árbitros internacionales para podernos sentar. Esa es una de las mayores ofensas a la soberanía, porque la soberanía no es solamente, como antes referimos, la defensa de la integridad territorial, de las decisiones autónomas. La soberanía es la gente. Si tú no eres capaz de apreciar a tu compatriota, si tú no eres capaz junto con él de tomar decisiones, tú no eres soberano. Si tú para tomar decisiones necesitas un apoyo externo para eliminar a tu adversario interno, tú eres un servil, tú eres un tutelado por un interés extraño. Entonces, Venezuela está metido en un hoyo muy grave. Entonces, ahora la gran discusión es si monómeros debe resolverse, como dice el señor tal, que es parte de su directiva, o como dice el otro dirigente tal, que es parte de su directiva. No. Lo primero que hay que hacer para resolver monómeros es saquen sus manos de ahí, porque eso no les compete a ustedes. Esa es una competencia del Estado venezolano, quien quiera que sea que lo administre. Entonces, lo más difícil a veces en el mundo político es rectificar. Lo más difícil a veces es decirle a los parciales de uno, esto era equivocado. Y quienes plantearon aquí el bloqueo económico, y quienes dirigieron las decisiones de la Asamblea Nacional del 2015 que llevó a ceder soberanía, y quienes han mantenido esta obediente sumisión. Aquí hubo políticos, y hay políticos que querían saber qué opinaba el señor Rubio, el señor Almagro, el señor Trump. En vez de sentarse con sus propios adversarios y decirle, ¿qué opinas tú, chico? ¿Cómo resolvemos nuestras diferencias para que entre todos ejerzamos la soberanía del país? Es decir, hasta que no salgamos de esa llaga, eso es una vergüenza, eso es un atentado diario. ¿Cómo pueden llamarse nacionalistas? ¿Cómo pueden llamarse patriotas quienes tienen que estar buscando la solución fuera de los confines de la patria? Ahora, esa es la realidad. Pero, señor Fermín, ¿cómo va usted a plantear eso? Bueno, de la misma manera que tú en una familia, tienen 5 o 7 miembros de la familia, opinan distinto, tratan de conversar para tomar una decisión. Iguales no son ni los dedos de las manos, aunque anden juntos, pero necesitamos esa mano para actuar. Entonces, hoy, en lo que salgamos de estas elecciones del 21 de noviembre, que insisto en que son muy importantes, porque usted tiene la oportunidad de tener alcaldías al servicio del agua potable, del transporte público de pasajeros, de la cancha deportiva, de las vías de penetración agropecuaria. Pero hay gente que eso le parece poca cosa. Hay gente que se mofa cuando algunos decimos eso porque quieren que esta campaña sea para verle la sangre al otro. Es decir, están completamente deformados y quieren transmitirle su deformación al proceso histórico real. El 21 de noviembre, Kiko, cualquiera que sea el resultado, yo, por supuesto, quiero que Soluciones para Venezuela crezca. Yo quiero que Soluciones para Venezuela tenga alcaldes, gobernadores. Pero más allá de ese deseo legítimo de cualquier militante, el 21 de noviembre no se va a cambiar la política petrolera, no se va a cambiar la política exterior, no se va a cambiar la política económica, porque eso no es función de estas elecciones. Y alguna gente quiere seguir creyendo que el 21 de noviembre hay un cambio de gobierno nacional. No, el 21 de noviembre hay una oportunidad muy buena, de cambiar alcaldes y gobernadores que no han dado la talla, de convertir las alcaldías en centros de servicios públicos independientemente de la crisis económica nacional. Entonces yo llamo un poco de sindéresis a retomar el camino. Y en cuanto a los conflictos internacionales que planteaste, insisto. Tenemos que ir al corte. Bueno, pero mientras sigamos teniendo intrusos en nuestras cosas, mientras nosotros para dialogar, Kiko, y perdóname esta ñapa nada más que de 15 segundos, para dialogar tengamos que apelar a intermediarios extranjeros y a suelo extranjero,
tienen que revisarse porque eso es una pérdida muy grande de la soberanía nacional. Y así es también una pérdida de tiempo si no vamos al corte, porque es posible que nos corten. Ya regresamos. Seguimos con Claudio Fenorín. Vamos ahora a la campaña. Fíjate, las encuestas dicen que está subiendo el porcentaje electoral, que el anuncio de la ONU, el Centro Carter y la Unión Europea ayuda a darle legitimidad. Ahora, no es como dice Borrell, que es que ellos son los garantes de que haya transparencia. No, no. El país es garante de eso, las mayorías y el voto. Claro. Ahora, las encuestas revelan que la oposición perdería la mayoría de las gobernaciones por la división esta que estamos hablando. Ahora, aparecen cosas interesantes. Manuel Rosales puede ganar el Zulia. Lady Gómez tiene una ventaja considerable en el Táchira, porque como está peleando con Bernal Duro, y además los que la atacan le hacen un favor porque la victimizan, pues aparece muy bien. Se podría ganar Nueva Esparta, porque la gente quiere volver a la época de oro de Morel. Hay otras gobernaciones como la de Barinas, que el conflicto de los Chávez la hace posible, y la de Henry Falcón, que tiene una ventaja, pero le falta para tener los 7 puntos de diferencia del día de la elección, donde el gobierno arremete con fuerza. Ahora, donde sí se va a ganar bastante espacio son las alcaldías. Casi todas las alcaldías importantes del área del corredor electoral las va a ganar la oposición, aún con división y todo, porque son otros escenarios y ahí no es tan rígido lo de los acuerdos como lo es con gobernadores, donde un gobernador que recibe la tarjeta de la MU no puede recibir el de la Alianza Democrática y viceversa. Entonces, estamos viendo un fenómeno interesante, que es que frente al cansancio del liderazgo tradicional aparecen figuras que llaman la atención. El principal de ellos, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, que frente a las imposiciones de la MUD dice, no, yo voy con mi tarjeta de fuerza vecinal, porque yo tengo cómo ganarme mi elección, no necesito el tutelaje de nadie. Y además, las soluciones, la perforación de los pozos de agua en Chacao, los bombillos, todo lo que él ha hecho como gestión, ahora la repiten todos los demás, dicen eso es lo que hay que hacer. De manera que ha demostrado fortaleza. Y David Uzcategui, que en la pelea con Ocariz, siendo él prácticamente un desconocido frente a lo que es Ocariz, ha dado una batalla y la gente le ha ido dando más confianza porque lo ve como distinto. Hay en el país rasgos de que viene un cambio, de que el 22 vamos a tener un barajeo y va a aparecer primero una culpa a los que produjeron la derrota. La gente va a decir, ¿por qué pasó esto? Pero luego los que queden parados van a ser parte de un proceso de cambio inevitable en el liderazgo. Kiko, el 21 de noviembre se producirá un hecho incontestable. Vamos a elegir alcaldes y concejales y gobernadores y legisladores. Eso es lo que va a ocurrir el 21 de noviembre. Ahora, sobre ese hecho se ha producido una interpretación que vive captando seguidores, que es que lo que va a ocurrir el 21 de noviembre es consecuencia de un enfrentamiento entre gobierno y oposición. Hay quienes quieren llevar la polarización a su máximo extremo a propósito del 21 de noviembre. Y la herramienta que utilizan para llevar la polarización a su máximo extremo es la unidad. Entonces, para producir esa unidad, usted tiene que ser sometido a solo una opción que compita con el candidato del PSV. Este es un fenómeno extraño, porque este fenómeno colide con otro fenómeno interesante. Buena parte del país vive pidiendo otras opciones, es decir, vive pidiendo despolarización. Lo más interesante, tú has mencionado el caso de Gustavo Duque y Fuerza Vecinal, lo más interesante desde el punto de vista político, no electoral, sino político en general de Fuerza Vecinal, es que Fuerza Vecinal aparece como un grito de autonomía, bueno, frente a muchos otros líderes que pensaban que ellos domesticaban a estos líderes alcaldes. Pensaban que eso los tenían metidos en el bolsillo del paltó, pues en el bolsillo chiquito del pantalón. Y resulta que hay un proceso de despolarización, hay un proceso de expresión de liderazgos distintos, hay un proceso de nuevas conductas. Entonces, el hecho es que vamos a elegir alcaldes, gobernadores, concejales y legisladores, pero yo no creo que esa interpretación a juro que algunos analistas quieren forzar, que es que esto es un enfrentamiento entre gobierno y oposición, no.
Yo creo que el 21 de noviembre se están dirimiendo nuevas expresiones políticas, está brotando otro país, están surgiendo nuevas tarjetas de identidad. Hay una protesta, pero no es la protesta resentida, no es la protesta yo quiero que te vaya mal, es la protesta activa de nuevos actores que dicen, bueno, yo me voy a organizar porque estoy en desacuerdo con esto y yo quiero producir una nueva salida. Entonces yo soy de quienes creen que además de tener gobernadores y alcaldes nuevos en muchos sitios que los vamos a tener otro plano político, va a haber otro liderazgo. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso es que la unidad, no es que sea malo ir unidos, no es que sea malo entenderse, pero es que la unidad no puede ser hecha a juro. No puedes tú pensar que gente que viene trabajando por el voto, por el ciudadano proactivo, por la reconciliación, por el entendimiento, se va a meter en el mismo cuarto con quienes vienen trabajando por la venganza, por la abstención, por la invasión extranjera. Eso es una unidad que sería una unidad postiza, sería una unidad ficticia. Lo único que les acerca es que son críticos de la política económica del gobierno, por ejemplo, o son críticos de las arbitrariedades del gobierno. Bueno, tienen eso en común, pero tienen muchas diferencias. Así que el 21 de noviembre vamos a tener buenas noticias, porque el país político que vamos a tener el 21 de noviembre nos va a traer nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, pero nos va a traer unas relaciones políticas distintas. Y yo hago votos porque los más extremistas, quienes han inyectado más odio y desentendimiento de lado y lado, yo hago votos porque el 21 de noviembre los ignore, los castigue ignorándolos y que le dé oportunidad a una Venezuela que quiera soluciones, que quiera ponerse de acuerdo. ¿Por qué va a ser una vergüenza ponerse de acuerdo y entenderse? ¿O es que es más digno matarse y acabarse y descalificarse? Eso es más digno que entenderse. Entonces están los valores trastocados. Así es. Hay expectativas, fíjate, no solo en fuerza vecinal. Creo que a Icarri, he visto números que le va bien en Caracas, pudiera ganar Icarri. Juan Carlos Fernández en el Zulia está liderizando las encuestas en Maracaibo, y cuando tú revisas todo el país vas a conseguir liderazgo muy parecido, que no es que sean unos muchachos nuevos recién aparecidos, sino que son independientes, tienen comportamientos que responden a su conciencia, que son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. No dicen lo que la gente quiere oír, que es horrible, cuando un político no dice lo que piensa, sino lo que le evita confrontaciones o peligros o que lo mencionan en las redes. Yo creo que viene, dentro de todo lo malo que va a ocurrir, que un gobierno que tiene el 80% de rechazo gane la mayoría de las posiciones. Eso es muy triste, pero, ¿cómo es? No hay mal que por bien no venga. Yo confío en el bien que el 21 de noviembre nos va a hacer. Al menos yo soy municipalista, yo creo en eso. Yo creo en el desarrollo de la comunidad, creo en la integración de los vecindarios, creo en el derecho que tienen los vecinos por la especificidad de su ciudad. Hay ciudades fronterizas, hay ciudades agropecuarias, hay ciudades mineras, hay ciudades agropecuarias. Yo creo que ese conocimiento in situ que tienen los vecinos para dirigir su municipio no solo es un derecho, es una conveniencia más que un derecho, porque son los que conocen su realidad. Entonces, el municipalismo ha sido apartado. Hoy día, estar al frente de una alcaldía se supone que es el derecho que tiene un partido para monopolizar las decisiones. Y estoy hablando de lado y lado. Métele la lupa a alcaldías de oposición y tú no encontrarás a un chavista ni para remedio. Bueno, y entonces no saben leer y escribir, no hay un buen ingeniero del PSV, no hay un buen médico del PSV. Igual que no encontrarás ninguno de estos en una alcaldía chavista porque los segregan. Entonces las alcaldías no pueden continuar siendo sucursales de partidos políticos. Ese es uno de los mensajes que tenemos en Soluciones para Venezuela. Las alcaldías no pueden seguir siendo centros de confrontación, tienen que ser centros de municipalismo, de desarrollo de la comunidad. Yo creo en los consejos comunales. Me parece que uno de los grandes disparates de quienes han conducido la oposición en estos últimos 20 años y que han tenido ese poder sobre la cuestión mediática y sobre la mirada del país, fue negarse a participar en los consejos comunales porque eso era una cosa chavista. ¿Cómo hace una cosa chavista? Eso es una cosa de las comunidades. Pero entonces le hicieron sentir a la gente vergüenza de participar, igual que a muchos le hicieron creer que si usted votaba usted era un sinvergüenza. Son mensajes equivocados. ¿Pero en qué han parado los consejos comunales? Los consejos comunales es una estructura y es una instancia necesaria,
pero hay que devolverles la filosofía del desarrollo de la comunidad, no de apropiación de las decisiones. Entonces el 21 de noviembre es muy importante. Vayamos a votar el 21 de noviembre. Yo no voy a hacerle aquí, en estos últimos minutos que quedan, o en estos segundos, propaganda, que si yo tengo a Luisa Ferrer en Maracaibo, que si tengo a Carlos Melo en Caracas. No, sería un desperdicio de estos minutos. Yo solo quiero decir que cada quien debe votar con su conciencia. Nosotros en Soluciones para Venezuela creemos que los dirigentes de los barrios y de los caseríos tienen derecho a estar de concejales y por eso promovemos concejales que tienen esa entidad, que representan al barrio, que representan al caserío. Nosotros creemos que las alcaldías tienen que estar al servicio de los servicios públicos. Por eso nuestra campaña no es de confrontación, sino de propuestas. Mira, entonces yo sí le quiero solo reconocerle una palabra. Mira Yesenia cómo te está haciendo. Mira, Yesenia, solo un minuto para decir que yo me siento muy satisfecho, no conforme, pero satisfecho, porque los compañeros de Soluciones para Venezuela, al menos la mayoría, hemos internalizado esto. Hemos planteado la despolarización y actuamos en consecuencia. Hemos planteado el entendimiento y actuamos en consecuencia. Hemos planteado la soberanía y actuamos en consecuencia. Tratamos de que nuestra conducta se parezca a nuestra prédica. Mira, tú sabes que Carlos Melo, que todavía yo lo quiero mucho, me dijo, o llevas a Claudio... Ah, te dijo. No te hablo más. Le dio COVID. Sí. Pero ya lo superó. Ya lo superó. Carlos, mira. Pero ya, Carlos, nada. No, chao, no, Carlos chao, es una gran persona. adiós, a las 5 o a las 10, producción, Kiko, sí.